Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Para evitar conflicto de intereses, Donald Trump anuncia disolución de su fundación benéfica. Restaurantes compiten por atención de los famosos en Los Ángeles. Otra epidemia azota a Venezuela. Se va otro grande de la música mundial. Y con buenas noticias de salud, se despide 2016. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa. Donald Trump prometió disolver su fundación benéfica para evitar conflictos de intereses. Sin embargo, no anunció la fecha de la medida. Según la Procuraduría General de Nueva York, mientras esa organización de carácter familiar es investigada, el anuncio no será efectivo. El presidente electo Donald Trump acelera la toma de decisiones sobre continuos conflictos de interés. En esta ocasión, su fundación, la cual cerrará para evitar cualquier malentendido. Para el analista político Matthew Dowd, el presidente electo sabe que la mayoría de los problemas que puede tener durante su mandato es en relación con sus negocios. Lo que probablemente anclará a Donald Trump con problemas son todos los conflictos relacionados con su negocio y la fundación. Se dio cuenta de eso, obviamente, hizo estos anuncios. El problema es que todavía está bajo investigación por problemas con la fundación desde mucho antes que ahora. Trump anunció el cierre durante el fin de semana festivo y aseguró que el 100% de los fondos obtenidos son distribuidos a caridades. Sin embargo, la fundación no puede disolverse legalmente hasta que la investigación esté completa, según la oficina del Procurador General de la ciudad de Nueva York. A solo 3 semanas y media de su juramentación, Donald Trump es uno de los presidentes electos de Estados Unidos con un bajo porcentaje de aprobación. Donald Trump, como sabemos, perdió el voto popular el día de las elecciones por casi 3 millones de votos. Parte de sus problemas son que la mayoría del país nunca lo apoyó. Todo presidente que ha asumido el cargo en los últimos 60 años ha ido a la inauguración con la popularidad por encima del 50%, lo que significa que la mayoría del país lo apoyó. Donald Trump en este momento tiene el 42%. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington. A través de su ministro de Transporte, el gobierno ruso descartó que el siniestro aéreo de uno de sus aviones militares que se dirigía a Siria fuera fruto de una acción terrorista. Tras hallar el fuselaje sumergido a 27 metros en el Mar Negro, las autoridades aseguraron que se investigan causas como un error del piloto o una falla técnica. En el siniestro perecieron 92 personas, entre ellas 64 integrantes del coro y conjunto de danza Alexandrov del Ejército Rojo, que iba a animar la celebración de Año Nuevo en una base aérea rusa en territorio sirio. Como ustedes saben, las principales versiones no incluyen un acto de terrorismo. Creemos que la causa del siniestro pudo ser una falla técnica o un error del piloto, pero repito, esto será clarificado por la investigación de la Comisión Especial del Ministerio de Defensa. Nuestra comisión está trabajando en una operación de búsqueda y de contacto con los familiares de las víctimas. En vilo están los avances del proceso de restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Sin embargo, la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump no necesariamente implica que se deshaga en su totalidad el camino recorrido. La visita oficial de Barack Obama a Cuba cambió la historia de 5 décadas entre la isla y Washington. El deshielo de relaciones diplomáticas dio paso a operaciones turísticas como vuelos comerciales y viajes de cruceros. Sin embargo, este paso trajo manifestaciones y críticas entre los inmigrantes exiliados en Florida. El activista político Ramón Saúl Sánchez cuestionó el hecho de que el gobierno de Castro no autorizara la entrada a ese país a cubanos estadounidenses en las embarcaciones. El gobierno de Cuba obliga a Carnival y a las otras empresas de cruceros a excluir a los cubanos y a los cubanos americanos. Los cubanos y cubanoamericanos no pueden comprar un boleto para montarse a bordo de uno de estos cruceros porque Carnival le dice no puedes porque Cuba no te lo permite. Pero todo cambió a tan solo días del primer viaje a La Habana. Carlos Horta, vicepresidente de comunicaciones de Carnival, compartió la noticia de la autorización del gobierno de la isla en permitir el arribo de cubanos. Lo que queríamos es que todo el mundo, cubanos americanos pudieran viajar con nosotros. Desde que empezamos las negociaciones con Cuba,
para nosotros eso era muy importante. Con la puesta en marcha de los viajes de crucero y el primer vuelo de American Airlines, los cimientos están puestos. Se autorizó, además, en la isla la apertura de los llamados paladares. Poco a poco, más voces de protestas se escucharon hacia esta política de acercamiento. A juicio del senador republicano Marco Rubio, las medidas no generan beneficios para los habitantes de la isla. La situación en Cuba de derechos humanos ha empeorado, no mejorado, desde la apertura, porque el gobierno cubano se siente empoderado por esta apertura. Así que para el pueblo cubano no ha cambiado nada. Para el gobierno cubano tienen más recursos para reprimir y enriquecerse. Desde el exilio los ánimos se elevaron. Algunos pedían el levantamiento del embargo económico. Según el analista Marcelino Millares, el bloqueo favorece al actual gobierno cubano. Porque hace muchos años que nos hemos dado cuenta que precisamente el gobierno castrista ha utilizado el embargo como la excusa para todos los errores económicos sobre todo, y la situación económica cubana le han dado la gran excusa para justificarlo. Parte de la apertura abría la posibilidad a los cubanos de acceder a Internet. Taylor Torres es bloguero de esa nación y nos explicó sobre este beneficio limitado. Luego del restablecimiento comienzan a abrirse las zonas wifi, las personas comienzan a tener un mayor acceso y el tema prohibitivo es el precio de ese acceso. Pese a estos avances y la visita de los artistas, todo parece estar en el tapete. Sin embargo, muchos, tanto acá en Florida como en la isla, estiman que será un proceso largo. José Pernalete, Voz de América, Miami. Más adelante, política estadounidense, una caja de Pandora para el mundo. ¿Y por qué seguir soñando con la magia de Disney? Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Algunos consideran al 2016 como uno de los peores años en la historia y aunque otros son más optimistas, hay expertos para quienes la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump cambiaría el ajedrez político mundial. Fue un resultado que pocos se atrevieron a pronosticar, pero que sin duda será determinante en 2017. Aunque Donald Trump presta juramento como presidente de Estados Unidos, en pocas semanas la economista Beth Ann Bovino indica que aún hay incertidumbre sobre el camino que su administración tomará. En cuanto al impacto de la presidencia de Trump en el crecimiento, hay que tener en cuenta que por el momento las promesas de campaña son exactamente eso, promesas, mas no políticas. Veamos cómo les va en el Congreso y qué pasa al final. A la luz de las acusaciones de la CIA sobre la presunta intervención rusa en las elecciones, la relación entre Trump y el Kremlin tomará interés. La analista política Masha Lipman dice que
Hay señales de que habrá un acercamiento entre Moscú y Washington, pero moderado. Decíamos que Putin era impredecible y mantenía sus planes secretos. Ahora tenemos a otra persona que es impredecible y es el presidente de Estados Unidos. Todavía sabemos muy poco acerca de sus políticas. En cuanto a la lucha contra el autodenominado Estado Islámico en Irak, el profesor de Sociología Política en el Cairo, Said Sadek, asegura que incluso si el grupo es derrotado, los iraquíes podrían enfrentar otros desafíos. El único problema para el pueblo iraquí es, por supuesto, que este conflicto sectario, étnico y religioso entre fanáticos de ambos lados puede continuar y estallar. La corrupción y los precios del petróleo también afectarán la economía iraquí para 2017. En Alemania, la canciller Angela Merkel se enfrenta a una dura campaña de reelección en 2017, mientras aumentan las críticas en su contra por permitir el ingreso de miles de refugiados. Atentados como el de Berlín, según el director del Instituto de Políticas Públicas en la capital alemana, Thorsten Banner, sustentan los cuestionamientos de la oposición. Veremos un aumento en el apoyo a los populistas de derecha, o si empeora la situación de los refugiados con el pacto entre la Unión Europea y Turquía. Eso también podría aumentar la presión sobre Alemania y podría ser, en cierto sentido, un factor de apoyo para la oposición. Pase lo que pase, 2017 será el año del gallo, según el horóscopo chino que comienza el 28 de enero. Este ave simboliza el amanecer y el despertar, pero según el astrólogo chino Dong Yilin, también significa que el precio del triunfo será caro. En el año del gallo, el fuego y el oro luchan el uno contra el otro. Es como el proceso de calentar oro para convertirlo en una artesanía, una obra hermosa que tiene que pasar por enormes dificultades. Así que en 2017 veremos muchas turbulencias. Leonardo Bonet, Voz de América. La fantasía debería ser parte de la niñez de todo el mundo, pero apenas es una ilusión para millones de infantes en países menos desarrollados. Hacerlos partícipes de este patrimonio cultural estadounidense es una de las razones de ser del mundo Disney. Una de las experiencias más divertidas del entretenimiento en Estados Unidos es visitar los parques temáticos del mundo de Disney. Allí, las familias pueden conocer a sus personajes favoritos, como los ratones Mickey y Minnie. Sin embargo, esta multimillonaria franquicia abarca todo el país, no solo con sus numerosas películas que se estrenan todos los años, sino también a través de uno de sus más reconocidos espectáculos, el patinaje sobre hielo. Porque les encanta a todos los chiquitos, es la primera vez de mi hijo Diego, que él está viniendo a este show. Y bueno, imagínate, es como que ellos tengan la oportunidad de ver a su personaje favorito en vivo. Es muy bonito, la experiencia es muy linda para ellos. Jennifer Hernández disfruta con sus hijos todos los años el espectáculo de Disney sobre hielo. Dice que además de pasar un tiempo en familia, envía un mensaje muy especial a sus hijos. Fíjate que les permite soñar, les permite entrar en un mundo, no importa dónde ellos estén, ellos se ponen a soñar y que tienen los grandes vestidos y que son princesas y que siempre tienen su hada madrina que las cuida. Yo creo que eso es lo bonito. Y tú ves que ahora incluso pues, Disney ya tiene una princesa latina. Para la familia de Paola Solís, que también es fanática del mundo de Disney, señala que cada una de sus historias tiene un común denominador, algo con el que todos nos podemos sentir identificados. Porque son mensajes positivos, le enseñan a ser fuerte, le enseñan a nunca rendirse, a estar juntos, a estar en familia, son cosas que tenemos que inculcar a los niños. Según Disney, en el cumpleaños número 88 del ratón más famoso del mundo, Mickey, la misión continúa siendo la misma, el llevar felicidad y muchas risas a todo el mundo. Cristina Caicedo Smith, Voz de América. Con estilo, los restaurantes de moda de Hollywood despliegan una estrategia para atraer a la mayor cantidad posible de famosos a sus mesas. El restaurante Catch de la ciudad de Los Ángeles es uno de los preferidos por las celebridades, empresarios y artistas para ir a cenar. Se debe llamar por lo menos con 3 semanas de anticipación para poder obtener una reserva. Catch es muy popular entre artistas como Bono, John Mayer, David Beckham, Kendall y Kylie Jenner, Paris Hilton, Sylvester Stallone, Jamie Foxx y Demi Lovato. Su propietario, Mark Birnbaum, dice que a ellos les encanta el ambiente. A la gente le encanta sentarse afuera, tener esta vista, salir de la calle lejos del tráfico y por supuesto la comida estupenda, gran servicio y buena onda. Si puedes hacer esas cosas bien, entonces tendrás un éxito en tus manos.
El restaurante ofrece a sus clientes una cocina de precisión. Las personas pueden ver a través de un vidrio cómo se preparan sus platos y postres favoritos. Según el editor de la revista Los Angeles Eater, Ferry Elliott, lugares como Catch son solo un ejemplo de los numerosos restaurantes estelares que hay en la ciudad de Los Ángeles. Creo que hay muchos factores que se necesitan para construir un restaurante de un cierto calibre al que las celebridades van a querer ir. Que la gente se sienta cómoda, que la gente se sienta atendida, que haya exclusividad, que haya riqueza. En Beverly Hills, Citizen es otro restaurante popular que ya no tiene cupo para más reservaciones durante la temporada de fiestas. Decorado de manera festiva con una atmósfera casual, su especialidad es comida estadounidense servida en tapas y cócteles a la preferencia del cliente. Cary Hardwick es socio y gerente de Citizen. Somos la sala de estar de Beverly Hills y tenemos un aspecto de mediados de la década de los 60. Tenemos un increíble menú de cócteles y llegan grupos de personas de todas partes del mundo que vienen a celebrar sus fiestas y es muy divertido. Según sus dueños y clientes, la ciudad de Los Ángeles tiene un restaurante o bar para cualquier persona del mundo. Solo hay que tener paciencia, dinero y de pronto la suerte de conocer en persona a su estrella favorita. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles. En breve, otra epidemia que crece en Venezuela y la incesante lucha contra la malaria. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. Mientras varios países latinoamericanos son territorios libres de malaria, en Venezuela los pacientes por esta enfermedad se han triplicado y la crisis tiene connotaciones de epidemia. Los casos de malaria en Venezuela parecen no tener un techo, mientras casi la totalidad de los países latinoamericanos han reducido progresivamente las infecciones desde el año 2000, el país petrolero va en dirección contraria, puesto que hay alarma por una epidemia con brote agudo fuera de control en 14 estados. Esto según lo reportan diversas organizaciones no gubernamentales de la salud. Desde el punto de vista del concepto de epidemia, estamos en pleno brote, en plena evolución y fuera de control. Otro de los problemas para abordar la epidemia en la nación es el inventario de medicinas para atender la enfermedad, el cual está en niveles críticos. ¿Cómo podemos atender una situación de esa magnitud si no tenemos los suficientes recursos? Y esto es fundamental porque la malaria es una enfermedad potencialmente mortal. Tenemos casos activos en 16 de los 24 estados y por lo menos 14 de ellos en epidemia. Oleta destaca que esa enfermedad es potencialmente peligrosa para los países vecinos. El 81% de los casos importados en Guyana provienen de Venezuela. El 81% de los casos importados por Colombia provienen de Venezuela.
En el 2016 se reportaron 148.670 casos de malaria, un 72% de incremento en relación con el año pasado. Establecer en este momento cuántas personas han fallecido es bien difícil porque hay un subregistro importante. Hay una información extraoficial que aparentemente han fallecido 38. Sin embargo, la ministra para la Salud actual, Lizana Melo, asegura que el gobierno venezolano, preocupado por atender todas las enfermedades de los ciudadanos, aumentó el presupuesto para su ministerio en 549%. Fíjense cómo variaban de un año a otro y cómo este año la variación en una profunda crisis económica, en un espacio donde se pensaba, la derecha pensaba que nos iba a derrotar por apretarnos el tornillo económico. Miren cómo el presupuesto recibe un aumento del 549%. Diversos especialistas aseguran que Venezuela no ha cumplido con las metas del milenio y destacan que es el único país de la región donde las cifras de malaria no han disminuido. No solo es la escasez de medicamentos, la falta del recurso humano y también técnico complican el panorama. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En boanoticias.com encontrará los hechos más impactantes que ocurren en el mundo. Únase a nuestra comunidad de información en boanoticias.com. A pesar de haber reportado avances en la lucha contra el paludismo, la Organización Mundial de la Salud lanzó una alerta sobre la escasez de fondos en el combate a la enfermedad. El informe 2016 de la Organización Mundial de la Salud destaca logros significativos en la lucha mundial contra la malaria. Las tasas de mortalidad, el número anual de muertes por malaria, se han reducido a la mitad desde el año 2000 a poco más de 400.000. La OMS dice que los programas para distribuir mosquiteros tratados con insecticida son la piedra angular de los esfuerzos de prevención de la malaria en África, como señala el doctor Joe Lyons de la Facultad de Higiene y Medicina Tropical de Londres. El progreso es que ahora el 53%, un poco más de la mitad de esa población objetivo, y es una población objetivo muy grande en algunos lugares muy difíciles de alcanzar, el 53% de las personas ahora informan que duermen bajo una red tratada con insecticida. Eso es fantástico. Pero a medida que se usa más insecticida para prevenir la malaria, así los mosquitos, los vectores que transmiten la enfermedad, se están volviendo más resistentes. La resistencia a los insecticidas se está propagando muy rápidamente. Ahora que estamos alcanzando esos altos niveles de cobertura, se está difundiendo más rápidamente que nunca y llegando a ser realmente fuerte en algunos lugares. Las pruebas diagnósticas para la malaria también han aumentado significativamente en los últimos 5 años, lo que permite la rápida prescripción de tratamiento para salvar vidas, especialmente para niños y mujeres embarazadas. Lo que está claro ahora es que necesitamos hacer un conjunto mucho más diferenciado de intervenciones. Necesitamos adaptar lo que hacemos a cada lugar. El África subsahariana es el principal lugar donde se registra la presencia de paludismo en el mundo. María de los Ángeles Franco, Voz de América. En segundos, el adiós a otro ícono de la música mundial y el posible fin de una enfermedad mortal. Somos la Voz de América. La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere. Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas. Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos. Información balanceada y objetiva. Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Somos la voz de América. Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. A los 53 años murió el ícono musical inglés George Michael. Tras la disolución del dúo Wham en los 80s, George Michael sacudió al mundo musical con sus provocadoras letras. Aunque su carrera no estuvo exenta de escándalos, su talento y su ayuda a la comunidad LGBT dejaron huellas imborrables entre sus admiradores. Pese a las alertas por la expansión del Zika, el 2016 cerró con una buena noticia en materia de salud. El hallazgo de una vacuna 100% efectiva contra el ébola y avances significativos contra otros males. Zika es una enfermedad tan leve que la mayoría de la gente no sabe que la tiene, pero en los últimos 2 años una oleada de bebés nacidos con cabezas extremadamente pequeñas mostró al mundo que el Zika es todo menos inofensivo. El virus se originó en Uganda hace más de 60 años, recientemente surgió en Brasil, luego subió al norte a Florida y posiblemente a Texas. El doctor Anthony Costello de la Organización Mundial de la Salud dijo que incluso un niño afectado tiene un impacto muy grande en la capacidad de una comunidad y una familia para hacerle frente. Es un problema de salud pública de gran preocupación para el mundo. 69 países han visto surgir el virus Zika en los últimos 2 años. Estamos hablando de un virus que causa daño cerebral y potencialmente discapacidad vitalicia, lo cual es un gran golpe para las familias. En este momento, los médicos solo pueden aconsejar a las mujeres que no viajen a las zonas donde el virus se está extendiendo para evitar las picaduras de los mosquitos o retrasar el embarazo. No hay vacuna contra el Zika, pero podría haber una disponible en 2018. Entre tanto, en Nigeria, el virus de la poliomielitis volvió a emerger en la parte norte del país, donde es difícil asegurar que cada niño sea vacunado. 3 niños fueron diagnosticados con la enfermedad justo cuando se creía que Nigeria estaba cerca de quedar libre de polio. El virus también existe en otra zona de conflicto, a lo largo de la frontera de Pakistán y Afganistán. Los que están detrás del esfuerzo dicen que están decididos a eliminar la enfermedad. Los casos de poliomielitis han disminuido en más de un 99% desde 1988, pasando de unos 350,000 casos a menos de 3 docenas en 2016. En otro frente, a principios de diciembre, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos anunciaron el inicio de un importante ensayo de una vacuna experimental contra el virus del SIDA. Una vacuna contra el VIH no va a ser fácil, ni siquiera sabemos si vamos a obtener una vacuna. Fauci describió los avances en el tratamiento del SIDA como nada menos que espectaculares. Hoy en día las combinaciones de terapias que tenemos para los individuos, para alguien que está en sus 20 años y se infecta y viene y obtiene una combinación de drogas, se podría pronosticar que podría vivir 50 años adicionales. Ese es uno de los avances más extraordinarios en la transición de la investigación básica a una intervención aplicable en cualquier campo de la medicina. Si se puede encontrar una vacuna efectiva, podría significar el fin de un virus que ha infectado a más de 70 millones de personas y ha matado a 35 millones de sus víctimas en el último medio siglo. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Celebrando la vida, nos despedimos de esta emisión de El Mundo al Día, con la llegada al mundo de unos mellizos muy tiernos. 2 pandas fueron presentados a los visitantes de una reserva natural tipo safari en el sur de China. Los pequeños pandas, nacidos el 9 de octubre, permanecían bajo el cuidado de los criadores del lugar. Tras haber ganado peso y fortaleza, los veterinarios decidieron que era tiempo de presentarlos al mundo y abrieron un concurso para elegir sus nombres. Les informó Lina Correa. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
I do, so instinctive and so passionate. Every word I move